Hola chicos, una vez repasadas las propiedades de logaritmos, hoy vamos a aprender o a repasar cómo desagrupar logaritmos y cómo agruparlos, ¿vale? Lo primero que vamos a empezar es con la desagrupación, ¿vale? Nos lo dan todo junto y nosotros queremos separarlo eso como logaritmo de suma, logaritmo de recta. Para ello siempre hay que tener en cuenta las propiedades de los logaritmos. Vale, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos que tenemos una división, una fracción, ¿verdad? Entonces, según la propiedad de los logaritmos, cuando yo tenía el logaritmo de un número partido de otro, esto era igual a la recta de los logaritmos. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Es decir, esto será igual al logaritmo en base 7 de todo lo que hay arriba, 5 al cuadrado por 6 por 4, menos el logaritmo en base 7 de todo lo que hay debajo, en todo el denominador, 100 por 7 al cubo. Muy bien, ahora nos vamos a fijar en lo que hay en el interior de los logaritmos, en el argumento de estos logaritmos. En el primero de ellos, y tanto en el primero como en el segundo, en ambos tenemos productos. Recordamos que la propiedad del producto decía que en el argumento, cuando tenemos dos cosas multiplicando, esto podemos separarlo como la suma de logaritmos. Pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en el primer caso tendríamos logaritmo en base 7 de 5 al cuadrado más logaritmo en base 7 de 6 más logaritmo en base 7 de 4 menos corchete, ponemos corchete o paréntesis en este caso, ¿vale? Vamos a poner paréntesis, ¿por qué? Porque ahora vamos a tener que poner una suma de logaritmos y ese menos me va a afectar a todo, ¿vale? O sea, yo separo estas dos cosas como una suma puesto que hay un producto. Entonces sería logaritmo en base 7 de 100 más logaritmo en base 7 de 7 al cubo. De acuerdo. Ahora, bueno, tened cuidado con este menos, por eso he puesto el paréntesis, porque afecta a todo lo que viene detrás. Otra de las propiedades de los logaritmos que se aplica y que aparece aquí es el logaritmo de la potencia. Es decir, que si nosotros tenemos en el argumento un número elevado a un exponente, ese número pasa adelante multiplicando. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, el primero que tiene un 2, este 2 pasaría adelante y tendríamos 2 logaritmo en base 7 de 5 más, ojo, 6. Vamos a poner el 6 como los factores primos, que serían 2 y 3, ¿no? Logaritmo en base 7 de 2 por 3 más logaritmo en base 7 el 4, que es 2 al cuadrado. Ahora menos logaritmo en base 7 de 10 al cuadrado. Y ahora menos por más menos logaritmo en base 7 de 7 al cubo. Vale, volvemos a aplicar la propiedad de las potencias en todas estas que podamos. A ver, por ejemplo, aquí, ojo, esto que están multiplicando, pues lo separamos. Lo puedo poner como suma. 7 de 3 más. Ahora este 2 que está como potencia, pues delante, aplicando la propiedad de la potencia de los logaritmos. Este 2 igual para adelante, menos 2 logaritmo en base 7 de 10, menos 3 para acá, 3 logaritmo en base 7 de 7. Y ojo, cuando tenemos la misma base que el argumento, esto, según las propiedades de los logaritmos, vale 1. Así que finalmente esto nos quedaría como 2 logaritmo en base 7 de 5 más logaritmo en base 7 de 2. Oye chicos, una cosa, mirad, logaritmo en base 7 de 2. Y aquí también tenemos el logaritmo en base 7 de 2. Entonces los podemos agrupar. Esto que tiene aquí delante, esto si no tiene nada es como si tuviera un 1. Entonces vamos a sumar los números de delante. 1 más 2, ¿cuánto da? 3. Pues entonces voy a poner más 3 logaritmo de 2. ¿Vale? Entonces lo que son los mismos logaritmos se pueden agrupar. Menos 2, logaritmo en base 7 de 10, menos 3. Como no hay nada ya igual, pues así se quedaría. Y ahora vamos a pasar a aprender a agrupar. El agrupar logaritmos es justo lo contrario que hemos hecho antes. Es decir, antes nos daban un logaritmo con números dentro, en el argumento, y teníamos que separarlo porque había productos, porque había potencias, porque había divisiones. Y ahora nos dan como varios logaritmos y tenemos que agruparlos en uno único, ¿vale? Bueno, por lo menos en el mínimo posible de logaritmos. Bueno, lo primero que nos tenemos que fijar es que no tengan ningún número multiplicando. Y aquí tenemos 1, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es ese número aplicar la propiedad de la potencia. Es decir, que si yo tengo un número aquí,
eso es el exponente del argumento, ¿verdad? O sea, nosotros en el ejercicio anterior lo hemos visto justo lo contrario, de aquí para allá. Ahora, en este ejercicio es lo contrario que habíamos visto en las propiedades iniciales, el camino inverso. Entonces aquí tendríamos logaritmo en base 3 de 5 menos logaritmo en base 9 de 7 al cuadrado más 4. Vale, muy bien. Lo primero que también tenemos que fijarnos es si tenemos algún elemento que no tenga logaritmo, como en este caso el 4. Vale, ¿qué tenemos que hacer con el 4? Pues básicamente pasarlo al logaritmo. La fórmula que había para pasarlo al logaritmo, bueno, no fórmula, sino aplicación a través de las propiedades, vimos en el vídeo anterior, que os dejaré el link en la caja de la descripción del vídeo, era que si nosotros tenemos un numerito, lo podemos transformar a logaritmo poniendo la base en la que esté trabajando el resto del logaritmo, lo ponemos también como argumento y lo elevamos a ese número. ¿Por qué? Porque aplicando la propiedad de los logaritmos, esa k podría pasar delante, ¿verdad? Multiplicando. Y hemos visto que cuando el argumento y la base son iguales, esto vale 1. Es por eso por lo que un número se puede expresar de esa forma. Entonces, en nuestro caso, el 4 que tenemos ahí, lo podemos poner como, vamos a ver, base 3 de 5. Y diréis, bueno, es que tengo varias bases. Bueno, si os dais cuenta, la base 9 es parecida al 3, solamente que, bueno, es 3 al cuadrado. Pues vamos a aprovechar y ponerlo en base 3, ¿vale? Logaritmo en base 3 de 3 elevado a 4. Muy bien, ahora el siguiente paso es que todo esté en la misma base. Todo esto de aquí lo voy a pasar a base 3. ¿Cómo se pasa de base 9 a base 3? Bueno, pues según el cambio de base, era, si yo tengo una base y un argumento en su logaritmo, si yo lo quiero cambiar al base b, de a a b, era logaritmo en base nueva del argumento partido del logaritmo en la base nueva de la antigua base. Entonces, si yo lo que quiero es pasarlo a logaritmo en base 3 como los demás, pondríamos menos, porque el menos es este, menos, fracción, logaritmo en base 3 de el argumento que es 7 al cuadrado, partido del logaritmo en base 3 de 9, ¿de acuerdo? Más logaritmo en base 3 de 3 elevado a 4, igual a... Vale, continuamos un poco por aquí y me doy cuenta de que 9 es 3 al cuadrado, ¿verdad? 3 al cuadrado. O sea que yo aquí en realidad lo que tengo es el logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado. Muy bien, chicos, ¿y esto qué sería? Vamos a ver, tenemos la misma base del argumento. El 2 que pasa delante. Tendríamos 2 logaritmo en base 3 de 3. Y esto valdría 1. Es decir, que ese denominador es 2. Como decíamos, el denominador entonces es 2. ¿Vale? Lo he copiado aquí de nuevo ya en limpio para que quede claro. Vale, entonces, ¿tenemos todo ya logaritmo? No, tenemos un partido de 2, un 2 que hay que quitar. ¿Cómo se quitaría? Bueno, vamos a pensar que el logaritmo ese, este 2 que tenemos debajo del logaritmo, es como si estuviéramos multiplicando un medio, ¿verdad? O sea, el 2 está abajo y arriba como si hubiera un 1. Entonces me quedaría un medio por el logaritmo en base 3 de 7 al cuadrado. Más esto de aquí, nada, esto ya está todo bien puesto. ¿Qué hemos dicho de los números que había delante de los logaritmos? Pues que teníamos que ponerlos como exponente. Pues vamos a ello. Entonces nosotros pondríamos aquí logaritmo en base 3 de 5 menos logaritmo en base 3 de 7 al cuadrado, todo elevado a un medio. Más logaritmo en base 3 de 3 a la cuarta. Bueno, si está al cuadrado y un medio, cuando tenemos dos cosas, dos exponentes, exponente elevado a exponente, se multiplican los exponentes. Es decir, que tendríamos que hacer 2 por un medio. 2 por un medio es 1. ¿De acuerdo? Entonces se nos quedaría en este ejemplo logaritmo en base 3 de 5 menos logaritmo en base 3 de 7 elevado a 1, que nos vamos a poner exponente 1, más logaritmo en base 3 de 3 elevado a 4. Vale, ya tenemos todos los logaritmos y no tienen ningún número delante multiplicando, ni incluso dividiendo. Entonces ya podemos utilizar las propiedades bien de la división o de la multiplicación. Entonces, vamos de izquierda a derecha. Si hubiera paréntesis, prioridad a los paréntesis. Entonces, como aquí no tenemos, pues vamos de izquierda a derecha. Me encuentro logaritmo de 5 en base 3 de 5 menos logaritmo en base 3 de 7. Como hay un menos,
Si acordáis, el logaritmo de la división tenía una resta en el resultado. Era el logaritmo de x menos el logaritmo de y, ¿verdad? Pues nosotros ahora mismo estamos aquí y queremos esto. Es decir, que tendremos que poner logaritmo en base 3 y pondremos una fracción. Arriba ponemos el primer número, el de la izquierda, el 5, y abajo en el denominador el siguiente. Y ahora más logaritmo en base 3 de 3 a la cuarta. Ahora tenemos un más. Si tenemos un más, tenemos la propiedad, si os acordáis, del producto, que decía que cuando yo tenía dos cosas multiplicando, las podía poner como la suma de logaritmos. Entonces, lo agrupamos como un producto a lo anterior. Sería el logaritmo en base 3 de 5 séptimos por 3 a la cuarta. Si ponemos esto ya agrupado como una única fracción, 5 por 3 a la cuarta partido de 7. Si se pudiera simplificar algo, se simplifica. Y si no, como en este caso, pues nada, lo dejaríamos así. Y entonces ya hemos visto cómo desagrupar y cómo agrupar logaritmos. Esto nos va a hacer falta para poder utilizarlo en ecuaciones logarítmicas. Así es que echadle un vistacillo, ¿vale? No olvidéis de las propiedades, por favor, estudiarlas muy bien, hacer un esquemilla y tenerlo siempre a mano para estudiar, ¿de acuerdo? Pues que vaya muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.